años, tradicionalmente, para esta época hacemos un foro para repasar, para ver, analizar el balance del año que está a punto de terminar. Pero primero hagamos un breve resumen de este año 2025 en referencia a su economía, a su política y a lo social. En el 2025, la economía dominicana mantuvo una senda de crecimiento moderado, apoyado principalmente en el consumo interno, el turismo y las remesas, aunque con señales claras de desaceleración frente a años anteriores. La inflación se mantuvo relativamente controlada, pero el costo de la vida siguió siendo una de las principales preocupaciones de los hogares. En lo político, el año estuvo marcado por una mayor tensión institucional y un ambiente político más confrontacional, influido por investigaciones judiciales de alto perfil sobre corrupción administrativa, contrataciones públicas y el manejo de fondos estatales. En el ámbito social, en 2025 se evidenció un aumento del malestar ciudadano frente a la desigualdad, el deterioro de servicios públicos y la percepción de inseguridad. Los apagones, fallas en el transporte, deficiencias en salud y educación, así como el acceso limitado a empleos de calidad. Por eso, en conjunto, el 2025 fue un año de contrastes para la República Dominicana. Bueno, los panelistas tienen mucho tiempo aquí haciendo esto, todos los años. Así que vamos a presentarlos. Tenemos a Henry Gebrat, economista, César Dargan, vicepresidente del CONEP, y Rosario Espinal, politóloga y socióloga. Muchas gracias y vamos a ver cómo nos fue en el 2025. Vamos a comenzar con Rosario. ¿Cómo termina el 2025? Bueno, pues el 2025 termina... voy a comenzar por lo positivo y voy a repetir algo que he dicho durante muchos años, que es positivo. El país está en estabilidad, tiene estabilidad política, eso es importantísimo. El país tiene estabilidad macroeconómica, eso es importantísimo. Mucha gente dice que no es tan importante, pero sí es importante, porque si no tuviéramos eso, estuviésemos peor. Así que por muchos años hemos tenido eso y tenemos que celebrar que tenemos eso. Y tomando ejemplos de otros países, pues claro, como está la región, adquiere mayor importancia eso, exactamente, si tomamos en cuenta cómo está la región. Otro aspecto a considerar, digamos, del lado positivo también, es que el PRM ha logrado controlar la carrera que había muy temprana entre los aspirantes a la candidatura presidencial para el 2028. Entonces, como que se han recogido un poco, y eso es positivo para el PRM, eso es positivo para el gobierno y eso es positivo para el país, porque el PRM lo que tiene que enfocarse es en gobernar bien, no en estar haciendo pre-campaña anticipada. Por otro lado, ha sido un año difícil porque realmente para controlar la inflación hubo que tomar medidas que son un tanto recesivas y la gente siente el peso de una inflación acumulada, aunque los dominicanos lo han hecho de manera estoica, y eso hay que Estamos acostumbrados, Sí, claro, o sea, en otros países los gobiernos han pagado el precio de lo que fue la inflación postpandémica. Aquí no hubo ningún movimiento social importante, ni tampoco hubo una reacción electoral negativa hacia el gobierno. Bueno, muy bien. Estamos bien hasta ahora. Vamos ahora a la parte económica. Se habla de que aunque la inflación más o menos se ha mantenido, sí ha aumentado la deuda externa, el PIB, por lo tanto, lo tenemos más estrangulado. Y se habla que tomando en consideración el 2024, que hubo como un despegue en la economía, ahora tenemos como un aterrizaje forzoso en una economía que no se siente que vaya bien. ¿Qué piensa el economista de este grupo? Efectivamente, Nuria, yo creo que el año 2025 fue un año un poco término medio, ¿no? Han habido luces, definitivamente. Todos los sectores generadores de divisa, remesas, turismo, exportaciones, inversión extranjera, han marcado números récords, aunque en el caso de turismo zona franca ha sido un crecimiento bajo, lo ha sido sobre años récord. Eso es la parte muy buena. Definitivamente la parte mala ha sido, porque siempre hemos estado acostumbrados a tener crecimiento muy cerca al 5, arriba del 5,
este año lograr cerrar apenas en un 2.5%, obviamente, no es un buen resultado. Hay índice de que estamos cerrando quizás con una pequeña reaceleración de la economía, eso lo veremos en el 2026, pero sin duda alguna, yo creo que la parte negativa ha sido esa, ¿no? Que el factor crecimiento ha sido muy por debajo de las expectativas, por razones de fuera, pero también por razones de dentro, el hecho que el principal sector de la economía, que es el sector de la construcción, ha tenido 4 trimestres consecutivos a la baja. No es posible tener un crecimiento del 5%, teniendo el sector de la construcción con crecimiento negativo. Bueno, ¿qué piensan los empresarios ante esta desaceleración de la economía que ya preocupa bastante porque el dominicano siente que no va hacia adelante? La canasta familiar ha aumentado, 1,000 pesos, por ejemplo, en la canasta promedio, que es mucho, y tampoco el empleo ha subido lo necesario porque hay mucho desempleo informal que no renta. Entonces, ¿qué piensan los empresarios de este 2025? Este año estamos cerrándolo con 2 factores intangibles que son esenciales para que un país pueda desarrollarse consolidado, que son estabilidad y confianza. Y cuando hablamos de estabilidad y sobre todo de estabilidad política, para sorpresa de muchos aquí y fuera de aquí, señores, este año hubo una convocatoria a diálogo entre el presidente y los expresidentes con vida y pudieron sentarse en una mesa y converger en puntos de interés común. Este año, si bien es cierto que ya la política va teniendo una temperatura que va creciendo, no menos cierto es que es en un ámbito de relativo respeto y cosas normales como las que ocurren en nuestro país, nada de sorpresas. Es un año en el que la paz social se mantiene, es un año en el que inclusive hubo aumentos salariales importantes, reflejando los últimos 2 de los últimos 5 años. Este año hubo un aumento de un 20% del salario mínimo no sectorizado. Ahora, también es un año en el que la economía nos ha llamado a reflexión, porque si bien es cierto que en conversaciones anteriores hemos comentado que lo que pasa en el mundo tiene un impacto aquí, claro, en nuestro país, este año eso se ha sentido. Estábamos acostumbrados, será mal acostumbrado o bien acostumbrado a crecer sobre un 5%, y nuestra economía este año se quedará por la mitad. La reflexión ahí viene en el sentido de que si estamos entre una situación de coyuntura por esos factores externos que están afectando nuestro desarrollo, o si definitivamente el 2025 marcará un cambio de ciclo y ya no creceremos como creceríamos antes. Bueno, y también un sistema agotado, Rosario, económico, remesas, turismo y la verdad, y servicios. La verdad es que o nos inventamos otra cosa o vamos a seguir desacelerándonos en la economía. Bueno, y aún poco peor, digamos, es el hecho de que hay cambios importantes en la economía mundial y específicamente en el caso de Estados Unidos, con todo el tema de los aranceles, por ejemplo, con el tema migratorio. Todavía no hemos visto el impacto completo de lo que está ocurriendo en Estados Unidos y de las políticas de Estados Unidos, pero van a impactar la República Dominicana. Y hay algo más que yo quería decir ya desde el punto de vista local, que es, digamos, negativo. No es nuevo en el 25, pero bueno, se ha seguido presentando y el gobierno tiene que ponerle atención. Y esa es la eficiencia en la administración pública. El sector eléctrico, por ejemplo, es un sector muy problemático que altera la población cuando no hay luz. Entonces ahí hay serios problemas. Yo no voy a entrar en eso, pero todos sabemos que hay serios problemas en el sector energético. Bueno, terminamos el año con un apagón general producido supuestamente por una negligencia de un técnico. Entonces, pongo eso como ejemplo, pero hay ejemplos en obras públicas también, o sea, obras que se han dilatado muchísimo. Falta de recursos, Rosario, falta de recursos. Parte de eso es falta de recursos, pero el gobierno ha optado por ampliar la empleomanía pública y no es solamente ampliarla, si no hay eficiencia, la gente lo siente. Tú puedes resolverle el problema a 100,000 familias si tú aumentas en 100,000 puestos de trabajo en el sector público, pero si tú no aumentas la eficiencia, eso crea descontento en la población. Por eso quiero decir que el gobierno necesita enfocarse en el tema de la eficiencia de los servicios públicos. Perfecto. Yo le hacía la pregunta a Rosario, pero me gustaría también que el economista me hable si esta idea de seguir con un sistema económico que solo depende del servicio, del turismo o de las remesas, va a dar
resultados más adelante? ¿O tenemos que ser más creativos para lograr un 2026, otro despegue como fue el 2024? Mira, un poco como lo dijo César, yo creo que el 2025 nos ha mostrado que hay una mezcla de factores que son coyunturales, efectivamente, pero yo creo que quizás está pesando más el tema realmente estructural, que ya decisiones muy acertadas que se tomaron al principio de los años 90, mira, tuvieron 30 años de vigencia y funcionando, y ahora se necesita algo más. Y más cuando el presidente y muchas reuniones se tuvieron con el sector privado, especialmente, tiene la ambición de que esta proyección de duplicar el tamaño de la economía dominicana. ¿Qué quiere decir eso, duplicar el tamaño de la economía? Una sola cosa, que toda la producción de bienes y servicios se va a poder duplicar. Entonces necesitamos revisitar todo eso, asegurarse de que sectores como la agricultura, la manufactura, los pequeños negocios puedan contribuir a este crecimiento adicional, lo cual no quiere decir que podemos seguir apoyándonos en un sector como el turismo, como las zonas francas, todas esas inversiones que se están haciendo en energía, que son muy importantes, porque Nuria, para poder duplicar el tamaño de la economía, vamos a tener que crecer un 50% por lo menos en la generación eléctrica. Pero si no resolvemos la distribución, ahí vamos a ir teniendo graves problemas. ¿En qué año va a ser eso? ¿Vamos a crecer un 50%? ¿En qué? ¿En qué año? Bueno. No, esa es una visión obviamente de 10, 12, 15 años, pero que yo creo que es importante. Tenemos que crear una narrativa. Claro, una meta. Tú tienes que poner a soñar a la gente. Para que ahora, yo recuerdo el primer jefe que yo tuve en Latinoamérica, era un señor de Puerto Rico. Él me decía, mira, Francés, el problema con el largo plazo que empieza mañana a las 8 de la mañana. Pero no sabemos cuándo termina. No. Y un economista decía que el problema con largo plazo, que a largo plazo todos estaremos muertos, ¿no? Eso es verdad. Bueno, Dargan, en la parte social, la seguridad social, el Ministerio de Interior y Policía habla de que se han disminuido los homicidios, de que hay mayor seguridad en las calles, pero todavía sigue siendo alto el problema de los homicidios y de la inseguridad, aun cuando se entiende que se ha mejorado. Para ustedes en el 2025, ¿cómo sienten eso tan importante como para que me digan si hay mejoría o no? El tema de la seguridad sigue siendo de altísima importancia y de un lugar preponderante en la agenda. Y inició un proceso de reforma de la policía y reformas adicionales en los organismos de seguridad que por el punto de partida, por la línea base, toma tiempo que se puedan ir ejecutando. Y en adición que necesitan recursos para su implementación. Además que debe ser, ¿verdad?, no solo la policía, sino también las fiscalías de los barrios, también debe ser la justicia. Es un entinglado que no es solo un estamento, son varios para que todo funcione. No, y que al final del día, y ese componente creo que ha quedado muy claro, el tema de seguridad tiene una parte de prevención, tiene una parte de persecución y tiene una parte inclusive de sanción una vez ha sido determinado. Claro. Entonces, el tema de seguridad te podría decir de que ha tenido avances positivos, sin embargo es un camino largo que todavía está pendiente. Ahora, cuando ese tema de la seguridad lo combinamos con los otros que se han venido conversando, lo que nos damos cuenta es que nuestro país ha ido cambiando a un ritmo muy acelerado. Ya no somos lo que éramos y a veces no nos damos cuenta y nos ahoga la coyuntura. Sí. Esa matriz de nuestra economía sí ha tenido avances. Ya nosotros no somos los exportadores de café y de cacao, ya no solamente cosemos ruedos de los pantalones o hacemos camisetas. Este es un país que la economía naranja ha ido creciendo, los servicios componen una parte importante y eso nos lleva hacia la discusión, por ejemplo, de temas estructurales como la educación de cara al futuro. Bueno, la reforma fiscal en 2025 no se dio y eso es una retranca y por eso posiblemente, ya lo comentó nuestro querido Henry, de la desaceleración por la falta de construcción, pero la falta de construcción es por falta de dinero y el dinero viene con un pacto fiscal y una reforma fiscal. Rosario, ¿el presidente Abinader se ha manejado bien en eso o ha sido un poco temeroso en el 2025? El presidente Abinader tiene el grave dilema de que sabe que quiere y necesita más recursos para hacer todas esas obras, pero por otro lado no quiere ir a ponerle impuesto a la gente que ya paga impuestos porque se desploma su aprobación.
presidencial. La aprobación social. Claro, o sea, la aprobación del presidente se desploma si él sale a poner impuestos. Así es que yo tengo ya varios años diciendo, aquí no se va a hacer reforma fiscal hasta tanto estemos ahogándonos y nos la impongan desde fuera. Porque el precio, o sea, el costo político es muy alto, a menos que la haga un gobierno nuevo que llegue al poder fresco. El presidente Abinader no podía hacerla en su primer periodo por la pandemia y todo ese problema que había. Entonces ya él se acostumbró a tener un alto nivel de aprobación y no va a arriesgar eso. Ese alto nivel de aprobación, ya mucha gente lo nota, lo teme y lo critica. El pacto fiscal va a ser necesario porque ya se demostró, Henry, que en el 2025 fue una retranca para la economía. ¿Va a ser absolutamente necesario para el 2026? Mira, ahí yo creo que hemos tenido 2 años 2025. Hasta el mes de octubre era prohibido hablar de ese tema. Nadie hablaba de esto. En público nadie lo mencionaba. Últimamente tuviste que las últimas semanas de este año, desde el sector oficial, pero más especialmente desde el sector privado, inclusive la sociedad, han habido foros, discusiones y muchas declaraciones públicas en este sentido, de que lo que no pudo hacerse en el 2025 le queda quizás como última oportunidad el primer semestre del 2026 pero, Henry, para discutir. ¿Fue un grave error del presidente por la apreciación de los likes y de la aceptación obviar el pacto fiscal y la reforma fiscal? Mira, no hay duda de que una reforma de este tamaño tenga un costo político. Ahora, no hacerlo, yo creo que el costo político puede ser mayor, y tú tienes un presidente que ya también se está proyectando en, después de los 8 años, cómo tú queda en la historia. Entonces, mira, yo todavía no estoy completamente desesperado y tengo fe que en el primer semestre de 2026 esas discusiones que empezaron a aflorar en el final del 2025 se van a concretar un poquito más. ¿Tendrán éxito? Pues solo veremos en el 2026. Bueno, Dargan, mucha gente se habló, especuló de que los empresarios decían que sí al pacto fiscal, a la reforma fiscal, pero por detrás no estaban de acuerdo, y que fue un motivo por el cual también el presidente Abinader echó hacia atrás la reforma tan anunciada y supuestamente tan necesitada, que nos acabamos de dar cuenta que era real. En esta oportunidad, los empresarios realmente van a apoyar porque ven que hay una desaceleración de la economía y no vamos ni siquiera a llegar a un 3% en comparación a otros países de la región. Desde el último intento formal en octubre del año 2024, transcurrió el año 2025 y no se presentó, insisto, de manera formal una nueva propuesta de reforma. La posición que desde el sector empresarial se ha mantenido sigue siendo coherente, y es reconocer que tenemos un elefante en el salón. O sea, hay una realidad que es innegable. Estamos cerrando de nuevo un año en el cual los ingresos que se proyectaron rondaron el 16% del Producto Interno Bruto, y los egresos, los gastos, un 19% del Producto Interno Bruto. Es decir, este año operamos con un 3% de déficit, y si tú le sumas a eso la deuda con el Banco Central, cerca del 5%. El gobierno pero hizo... los empresarios van a estar de acuerdo o no van a estar de acuerdo. Sí, porque se necesitan recursos adicionales. Ahora bien, el componente de dónde vienen esos recursos también hay que analizarlo. Primero, en mayor eficiencia del uso de los recursos disponibles y transparencia en el gasto. Segundo, hay medidas administrativas no tributarias que son importantísimas, sobre todo para reducir los altísimos niveles de evasión. Lo que quieren decir ustedes, que los empresarios van a apoyar si hacen todo eso, porque primero hay que hacer todo eso para lograr el apoyo. Es todo junto, y por eso la referencia siempre ha sido un pacto. Un locrio, algo a un pacto que ojalá ni siquiera se politice. O sea, ojalá esto no sea un tema del gobierno contra la oposición. Ojalá todos podamos acordar una agenda y lo hagamos. O de la oposición contra el gobierno. Sí, exactamente. Pero sí es un tema relevante. En el 2025 la tasa cambiaria, bueno, no se cambió porque el dólar terminó muy alto, Henry. Muy alto. ¿Va a seguir subiendo? Mira, hay un cambio que me parece uno de los cambios importantes entre antes y después del COVID. Antes del COVID, hasta el año 2019, estábamos acostumbrados que durante el año, todos los años, iba subiendo de chin a chin, una línea recta, aburridísima probablemente, y ahora es muy diferente. Mira cómo este año, al igual que en el 21, 22 y 23, ha habido momentos cuando el dólar
estaba subiendo, como en este fin de año, Bueno. pero tuvimos 3 episodios durante el año donde también hubo una caída importante. Y fíjate, el promedio del año terminó en 62 pesos apenas. Apenas. Pero, o sea, porque usted se digo lo halla apenas poco. porque tuvimos un momento con tasa de cambio muy por encima Ok. de esos 62 pesos. Entonces, Bueno. tenemos que acostumbrarnos, que es nuevo, a esta volatilidad del tipo de cambio. Bueno, ya estamos finalizando, pero yo no puedo dejar de terminar de que me hablen de, bueno, más o menos lo hemos dicho, pero vamos a ser más puntuales. El presidente Abinader, ¿cómo ha actuado? Brevemente, Rosario. Bueno, yo creo que la actuación del presidente Abinader ha sido una constante. Yo no veo ningún cambio específico en el año 2025. Quizás lo más llamativo del 2025, y eso sí lo quiero resaltar, ya lo mencionó Dargan, es que el presidente en este año decidió incorporar los expresidentes, es decir, las conversaciones. La oposición Sobre más Haití. Hipólito a la discusión De Haití. de temas grandes, digamos, del país. Así que en ese sentido sí se produjo un cambio en el presidente. Bueno, Dargan, ¿cómo ven los empresarios la actuación de Abinader en este 2025? El presidente ha sido sumamente prudente y en adición ha estado abierto al diálogo y cree firmemente en la concertación. Eso podríamos analizarlo en otro programa de qué tanto esto conviene o no conviene, pero creo que es un presidente prudente, abierto al diálogo, responsable, comprometido. Ok. Henry, si tendrías que darle una nota al gobierno en economía del 1 al 5, ¿cuánto sacó? Es difícil sacarlo porque hay sectores donde, mira, la nota es muy baja. Justamente el tema de la prosperidad del sector eléctrico, tú no le puedes dar una nota 5 de 5. No. Ahora, en el tema de sectores de divisas, haber logrado, a pesar de todo, mantener la estabilidad macroeconómica, que eso es importante, yo creo que ahí todavía saca una buena nota. Pero como dijo una vez el presidente, hay mucho espacio para mejorar. Oh, muy bien, muchas cosas por hacer, como dijo Hipólito. Señores, muchas gracias por haber estado debatiendo en este foro de cómo nos fue en el 2025. Los invito también para que nos acompañen ya cuando estemos en el 2026 y aprovecho la oportunidad para desearles precisamente un buen año 2026. Gracias por haber estado con nosotros y vamos a continuar.